Bueno. A mí igual. Entonces andamos bien. Solo que... ¿Y cuánto le dio R? A ver, ¿cuánto le dio P? P es 391.7 libras. 391.7 libras. ¿Y R? 346.5. 346.5. Muy bien, gracias. Ok, entonces vean, para concluir. Venimos nosotros y ¿qué hacemos? Dibujamos primero el vector que conocemos. Tiramos la Ingeniera. línea de acción de Q. Ajá. No está grabando. Ay, gracias. Recording in progress. Bien, vamos a tomar entonces acá, a recapitular el ejercicio que acabamos de hacer. El ejercicio, vemos primero, dibujamos la red del vector que conocemos todo, que es el vector de 425 libras. Conocemos magnitud, dirección y sentido. Luego dibujo las líneas de acción de las que conozco, porque sé que R es vertical y que P va a 20 grados. Entonces lo que hago es armar mi triángulo, ¿verdad? Haciendo uso de la ley de la regla del triángulo. Es decir, no puedo asumir que P viene para acá o que R viene para acá, porque entonces no se cerraría el triángulo como va, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Tienen que respetar eso. Luego tenemos entonces que dado esto, formamos el triángulo y resolvemos por trigonometría, que es lo que hicimos. Y usamos para la regla, digamos aquí, estos dos ángulos que son alterno e interno, este que lo conocemos, y al final vamos a tener dos ángulos y un lado conocido que es parte de esos dos ángulos y usamos ley de ceros. Entonces, como conocemos C y conocemos los tres ángulos, entonces solo despejamos para A. Por ejemplo, usando este y este. ¿A qué va a ser igual A? A va a ser igual a C, seno de A, sobre seno de C. ¿Y B a qué va a ser igual? B va a ser igual a C, seno de B, sobre el seno de C. Y así es como vamos a encontrar los datos, que nos dio 392 y 346, ¿verdad? Sí. Gracias. Libras. Lo importante aquí, lo que ustedes tienen que tomar tiempo es armar el triángulo y luego dedicar tiempo a definir bien los ángulos. Porque si me equivoqué en calcular este ángulo de 50, entonces me voy a equivocar en este dato de acá y ya la respuesta va a estar mal. Por eso es que le digo que el análisis tiene que tener un 70% del tiempo que me lleva a la resolución de un ejercicio. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Muy bien, me alegra. Entonces vamos a entrar a un nuevo tema. Voy a dejar siempre con descomposición, solo que ahora vamos a tener lo que llamamos la descomposición de fuerzas en componentes rectangulares. Ahorita es una descomposición cualquiera, ¿verdad? Que solo la limitante que teníamos o la restricción que nos había puesto es que iba a tener dos componentes. Pero esas dos componentes pueden ser siempre aleatorias. Es decir,
si nosotros tenemos un vector, entonces lo puedo descomponer en cualquier forma de componentes. Pero ahora vamos a ver lo que se llaman las componentes rectangulares. ¿Cuáles son las componentes rectangulares? Bien, las componentes rectangulares se van a utilizar porque muchas veces es conveniente tener un convencionalismo que sea entendible para todos, porque así nosotros vamos a tener una misma respuesta. Entonces, vamos a ver que dos ángulos van a ser perpendiculares, ¿verdad? Entonces, cuando dos vectores van a ser perpendiculares, cuando entre ellos vamos a tener lo que es 90 grados. No necesariamente es horizontal y vertical. Vean, en la figura 2.19 tengo 90 grados entre sí del eje X y Y, pero ese eje está inclinado. Entonces, no necesariamente van a ser horizontal y vertical, sino que la condición para tener fuerzas o componentes perpendiculares es que entre los dos ejes que estoy utilizando tiene que haber 90 grados. Bien, entonces venimos nosotros y vemos lo que es el concepto de vector unitario. ¿Qué es vector unitario? El vector unitario es aquel que tiene un vector de magnitud 1. Ahora, los vectores unitarios por convencionalismo, vamos a tener nosotros que este vector va a estar uno en la dirección X horizontal y otro en la dirección Y vertical. Son vectores de magnitud 1. Y aquí lo que vamos a tener es que todo vector que vaya horizontalmente va a ponérsele Y. Y este vector que vaya en la dirección de Y va a tener componente J. Entonces, si tengo una fuerza F que tiene un ángulo θ, que es este de acá, vamos a tener entonces que esta fuerza, su componente en X, lo vamos a llamar Fx, va a ser igual a Fxy. Y su componente en Y va a ser igual a Fyi. Ahora, observen. Como esta componente en Y es opuesta al ángulo θ, entonces voy a usar, al ser este 90 grados, puedo usar el teorema de Pitágoras. Entonces voy a tener que la fuerza en Y, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud F por el seno de θ J. Y la magnitud de Fx va a ser igual a F coseno de θ I. Entonces, hablando por componentes perpendiculares, puedo poner que F es igual a F coseno de θ y más F coseno de θ, perdón, seno. Vamos a ver. Aquí me confundí. Aquí sería seno de θ, J. Entonces, si venimos nosotros y luego tengo un vector Q, que va a ser Q coseno de phi y más Q seno de phi J, al ser los vectores I que van en la misma dirección, entonces puedo hacer una suma, ¿verdad? Escalar de sus componentes y la resultante va a ir en la dirección I. Y de igual manera lo voy a hacer con las componentes J. Entonces, puedo descomponer todos los vectores en componentes rectangulares y luego
hacer la suma de cada uno de los que son I y de los que son J. De esa manera se simplifica mucho el procedimiento cuando tenemos más de dos fuerzas. Cuando tenemos solo dos fuerzas, podemos usar descomposición de forma analítica usando trigonometría. Pero si tenemos más de dos, lo mejor es utilizar componentes rectangulares como lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos F igual a Fxy más Fy igual a Fj. Y estos son los valores de las componentes. Ahora, vamos a hablar sobre el convencionalismo. El convencionalismo lo que nos dice es que para que todos entendamos el mismo idioma, a este se le llama el plano cartesiano. Y el plano lo que nos dice es que en la recta horizontal, todo lo que va a la derecha del origen, que en este caso este es el origen donde se intersectan ambos ejes, todo lo que va a la derecha es positivo, que sería este de acá, y todo lo que va a la izquierda lo voy a poner negativo. Cuando hablamos del eje vertical, todo lo que va para arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, si este es un vector, ahí vamos a decir que está en el primer cuadrante y sus coordenadas van a ser para X y Y positivo y negativo, porque la componente en X vendría acá en sentido positivo y la componente en Y vendría acá en sentido positivo. A este se le llama primer cuadrante, porque esto está dividido en 4 partes. Este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si tenemos nosotros un vector en el segundo cuadrante, vamos a ver que su componente en X viene en sentido negativo y su componente en Y va en sentido positivo. Entonces sus coordenadas van a ser negativo y positivo. Las coordenadas que se llama par ordenado, esto significa X, Y. La primera es el sentido de la horizontal y la segunda es el sentido de la vertical. Luego, cuando lo tenemos en el cuarto cuadrante, vamos a ver que su componente en X viene en sentido positivo y su componente en Y va en sentido negativo. Entonces sus coordenadas son más, menos. Y por último, en el tercer cuadrante, vemos que su componente en X viene negativo y su componente en Y también va negativo. Por lo tanto, sus coordenadas son negativo, negativo. De ahí, si yo les digo que F es igual a menos 3i más 2j, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque X es negativo y Y es positivo. Me queda acá. Entonces, si viene alguien y me lo dibuja acá, inmediatamente está mal, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a dibujar lo que son los vectores. Ahora, toda componente rectangular lo vamos a representar por la fuerza R, que es la resultante de esa fuerza, va a ser igual a la suma de su componente I más su componente Y. Recuerden, es suma vectorial. Pero como son rectangulares, hablamos de un triángulo rectángulo. Entonces, cuando hablamos de componentes de una resultante, la componente en X va a ser igual a la sumatoria de sus componentes en X. Y la componente en Y de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las componentes en Y. Entonces yo puedo tener n cantidad de vectores y esto me va a simplificar mi procedimiento. Entonces acá, si yo tengo una fuerza PQ y la resultante FR es igual a P más Q,
voy a tener que la componente en X va a ser igual a PX es igual a P coseno de teta. Y para Q, Q coseno de beta. Y la componente de la resultante, ¿cuál va a ser? La suma de estas dos, ¿verdad? De igual manera con Y. Esto es la ventaja de usar descomposición de fuerzas. Vamos a hacer este ejercicio. Primero, nos dice el ejercicio que se sabe que alfa es igual a 35 grados. Nos piden determinar la resultante de las tres fuerzas mostradas en la figura. Pero como son tres fuerzas, si lo hago por trigonometría, tendría que sumar primero 2 y el resultado de esa, sumarla con la tercera. Entonces se me alarga el procedimiento. Cuando tengo más de 2 fuerzas, lo mejor es utilizar componentes rectangulares. ¿Qué es lo primero que debo de hacer entonces? A ver quién me ayuda. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Todas estas fuerzas son concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Que actúan en un mismo punto. Entonces, en el primer diagrama lo que hago es dibujar todas las fuerzas que tengo. Y luego vamos a buscar la resultante. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo una fuerza de 100, ¿a cuánto? A 35 grados en el cuarto cuadrante. Tengo la fuerza de 150, que la voy a llamar T, y al final va a estar en 65 grados con horizontal. ¿Por qué 65? Porque este vale 35, pero todo este ángulo es con horizontal, que sería 35 más 30, me da 65. Y luego tengo esta otra fuerza de 200, que con horizontal está a 35 grados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer para encontrar la resultante? Sabemos que la fuerza resultante va a ser igual a P más Q más T, ¿verdad? Ahora, como es vectoriar la suma, lo voy a descomponer en Rx y en Ry. ¿A qué va a ser igual Rx? A Px más Qx más Tx. ¿Y a qué va a ser igual Ry? A Py más Qy más T sub y. Bien, háganlo por favor. Plantéenlo. Recording stopped. Para que avancen. Intenten hacerlo, chicos, porque así se van viendo si están trabajando bien.
¿Cómo vamos? Bien, chicos, reanudamos para que avancemos con el tiempo. Vamos entonces, voy a retomar la grabación. Recording in progress. Aquí es muy importante que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es aquel que colocamos solo la información que necesitamos. Quitamos todo el resto que no nos aporta información para la resolución de nuestro ejercicio. En este caso, como usar este aro y todo lo demás, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos este diagrama de cuerpo libre. Tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a Fxy más Fyj. Luego, sé que la fuerza X va a ser igual a la suma de P, X, Tx y Qx. Y la fuerza Y va a ser igual a Py más Ty más Qy. Ahora, lo que tengo que hacer es ver cómo descompongo cada una de esas fuerzas. Por ejemplo, Px, ¿a qué es igual? Px va a ser igual a la magnitud de P. ¿Cuál es la magnitud de P? 200 newton. Por el coseno con horizontal, que es coseno de 35. Pero aquí es muy importante que le pongamos el signo. ¿Qué signo tiene la componente de P en X? ¿Quién me ayuda? Negativo. Negativo. Recuerden, más, menos y menos. Entonces este tiene que ser menos 200. Luego voy a tener Tx. ¿A qué va a ser igual Tx? La componente de T en X, ¿cómo viene? Positiva. ¿Cuánto vale su magnitud? 150. Por el coseno del ángulo con horizontal, es decir, coseno de 65. Y la fuerza Q, también su componente va en positivo, Qx igual a positivo. ¿Cuánto vale la magnitud de Q? 100. Y su componente en X por el coseno de 35. Entonces, todos esos valores venimos nosotros y los colocamos aquí. Menos 200 coseno de 35 más 150 coseno de 65 más 100 coseno de 35. Ya todo esto va a estar en la componente X. Por lo tanto, aquí ya me va a dar el valor de Fx. Hago toda esta operación y va a ser igual a menos 18.5 newton, porque es la unidad que estamos usando. Este es en la coordenada Y. Ese sería el vector de su componente en X. ¿Cómo sería en Y? ¿Cuáles son las coordenadas en Y? ¿Van a ser positivas, negativas? ¿Cómo son? Son negativas. Todas son negativas porque si se fijan, todas van para abajo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A menos 200 seno de 35, menos 150 seno de 65, menos 100 seno de 35.
Ya con esto hago la operación aritmética y me sale que FY es igual a negativo 308 newton. Este negativo significa que es en la componente J. Como este es negativo, ¿qué significa? Que su componente viene en este sentido. Como este es negativo, ¿qué significa? Que va en este sentido, ¿verdad? Entonces, si ya quiero ver la magnitud exacta de esto, entonces lo que hago es graficar estos dos en un solo vector. Tengo Fx menos 18 y Fy negativo 308. Venimos y grafico. Digo yo que este es negativo 18.5. Y aquí voy a tener negativo 308. Como son sus dos componentes, horizontal y vertical, este es Fx y este es Fy. Entonces acá, usando la regla del paralelogramo, encuentro lo que es mi resultante. Y esta va a tener un ángulo phi y una magnitud FR. Como esto es un ángulo, perdón, son perpendiculares entre sí, se me arma un triángulo rectángulo. Uso Pitágoras. La fuerza resultante va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí es indistinto el signo que yo utilice. ¿Por qué? Porque lo elevo al cuadrado y se convierte en positivo. Así que solo tomo las magnitudes. Pongo fuerza resultante igual a 18.5 al cuadrado más 308 al cuadrado. Y luego tengo entonces, al aplicar esto, que la fuerza resultante equivale a 308.6 newton, ¿verdad? Y luego vamos a tener el ángulo phi, que es tangente inversa del lado opuesto, que es FY, entre el adyacente, que es X. Esta es la fórmula que voy a utilizar. A partir de acá, venimos y evalúo tangente inversa de 308 entre 18.5 es igual a 86.6 grados. ¿Por qué le hago esta figura? Indicando que va en el cuarto cuadrante. Así no tengo que poner signo. Porque hay un convencionalismo que cuando pongo ángulos acá en este sentido, se ponen positivos. Y cuando vienen en este sentido, son negativos. Pero si me van a poner este, tendrían que ponerlo todo este, ¿verdad? Que ahí sería 90 más 3.4. Entonces sería 94.4. ¿Alguien puede decirme que la fuerza resultante es 308.6 newton a 94, negativo 94.4 grados? Y estaríamos dando la misma dirección. Una respuesta también puede ser 18.5 y negativo menos 308 J. Esta es una respuesta y esta es otra respuesta. ¿Verdad? Cuando tengo estas dos. Componentes rectangulares, si les pido la respuesta en sus componentes rectangulares, esta es la respuesta. Si no, tiene que ser esta, ¿verdad? La magnitud de FR, entonces ya es 308. Si les pido la magnitud de FR, la respuesta es esta. Si pedimos FR en sus componentes rectangulares, entonces la respuesta es esta de aquí. Pero el procedimiento es el mismo independientemente de cómo demos la respuesta. Bien, chicos. ¿Preguntas? Creo que todo claro, Nico. Me alegra. ¿Era? Ok. ¿Sí? Y si lo ponemos el ángulo en 360, habría problema. Contando desde aquí. ¿Sí? No.
Solo que aquí el ángulo, ¿cuánto sería? 180 más 86, ¿verdad? Que serían 266.6 grados. Entonces, una misma respuesta es igual a 308 vamos a ver aquí. 308.6 newton a, ¿cuánto dijimos? 366, ¿verdad? 0.6 grados. Vean aquí, es positivo. Esto es correcto. Esto es correcto. ¿Ah? Y esto también. 266. Ah, sí, porque con esto me salgo de la... ya estaría en 6 grados más bien. Tiene razón. Ahí. Todas son correctas. ¿Verdad? Pero hay importancia, porque si aquí no me pone el signo menos, está mal. O si aquí me pone un signo negativo, porque como está en la parte negativa del eje Y, estaría mal. Entonces, ojo con la referencia que dan. Por eso es importante hacer este dibujito. Por ejemplo, este, yo lo dibujaría así. Porque estoy dando que el ángulo viene acá. Y este está partiendo en este sentido. Porque está a 266 partiendo de aquí. ¿Verdad? Son referentes visuales para que hablemos el mismo idioma. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, como dice, en la práctica hace el maestro. Les voy a dejar este ejercicio de tarea para que lo hagan. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. Este ejercicio lo vamos a discutir, ¿verdad? Al inicio de la próxima clase. Pero quiero que lo hagan hoy, en el transcurso de ahorita este tiempo. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer por el grupo, ¿verdad? Por el Telegram. En cualquier momento en el transcurso del día. Háganlo, por favor. Solo un tip. Recuerden, componentes rectangulares no significa horizontal y vertical. Lo que significa es que puedo usar horizontal o vertical, o puedo usar un plano inclinado. Acá lo importante es que sea perpendicular un eje con el otro. Y ya con esto podemos solventar acá. Por ejemplo, esta fuerza que tengo acá, la grafico aquí. Y con respecto a mi plano de referencia, esa fuerza de 60 libras que ahorita tiene un ángulo con horizontal de 20 grados, con respecto a mi plano de referencia, ¿qué ángulo tiene? Pregunto. Esta fuerza de acá, con respecto a este plano de referencia, ¿qué ángulo tiene? 0. 0 grados. Entonces aquí ya puedo resolver este de una manera que me es menos complicada. Pueden hacerlo así, o si prefieren, pueden hacerlo que esta es la de 60, por aquí la fuerza de 80 y por acá vendría la fuerza de 120. Si lo hacen así, usando el plano X y Y vertical y horizontal, les va a dar la misma respuesta a que lo hagan así. Los invito a que prueben los dos métodos. Vean, la idea es no solo resolverlo, sino aprender las diferentes opciones que puedo realizar en un ejercicio. Cuando vayan más adelante en su carrera, algunas veces, me conviene 1.000.000 de veces que lo haga así, pero otras veces es mejor así. Entonces, ahorita estamos en el punto en que voy a aprender a usar ambos métodos. Los invito a que lo resuelvan por los dos lados.
y luego me dicen cuál fue la complejidad que tuvieron. Hagan este ejercicio, nos vemos el miércoles a las 7 y por favor resuélvanlo, ¿verdad? Ya la otra semana Ingeniera, te voy a poner una prueba de estos temas que estamos viendo. Dígame. ¿por qué el 120 quedó en el cuarto cuadrante y no en el tercero? Por la dirección. Oh, gracias. No me he fijado en la Ya. flechita. Sí, no me he fijado, lo siento. ¿Ya vio la flecha? Sí, ya la miré. Ahora, Mira. sí. No sé si nos podrá facilitar las diapositivas. Bueno, pero en esta lo tengo resuelto. Bueno, entonces la clase pasada. Es así. Voy a abrir una carpeta. Y mire, ahorita voy a continuar en clase. Entonces, si no lo he hecho al final del día, me mandan un recuerdo por Telegram, por favor, ¿sí? Bueno, ingeniera. Bueno, chicos, tengan feliz inicio de semana. Nos vemos el miércoles y pilas. Pónganse a hacer esto en el tiempo que queda ahorita de la clase. Y lo discutimos el miércoles a primera hora, ¿verdad? Tengan feliz día.